Pandemia de COVID-19, mediados de 2021, el mundo está entrando en una tercera oleada de la pandemia y significa algo distinto para cada país. En países de muy alta tasa de vacunación, como el Reino Unido, Inglaterra, y de la mano de las nuevas variantes que entran a sustituir a las variantes locales, como la variante Delta, pues ellos van a tener más casos, pero la mayoría no van a ser en las cantidades que hubo en las curvas anteriores, y además en gente predominantemente joven, de manera que no se espera que se incremente mucho la mortalidad. En México vamos a tener una situación intermedia, igual que en América Latina, porque tenemos una tasa de vacunación intermedia, porque creo que se ha dado también a veces un mensaje que es erróneo, decirle a la gente, aunque estés vacunado te puedes enfermar y casi no te sirve para nada. A ver, el mensaje tiene que ser claro. Si estás vacunado, si estás vacunada, es de gran utilidad. Estás bastante bien protegida en caso de que tengas un esquema ya completo. Contra enfermedad tienes una protección del 70%, pero sobre todo contra gravedad y muerte tienes una protección del 95% de acuerdo con los estudios. Hay algunas vacunas mejores que otras, pero vamos a hablar de un promedio. En México, por ejemplo, somos alrededor de 126 millones de habitantes. De acuerdo a algunas estimaciones de cálculos de universidades, del Instituto Nacional de Salud Pública en México, podrían haberse infectado y ser ya ahora no susceptibles de enfermarse alrededor del 70% de la población. ¿Por qué 70% de la población? Porque muchos ya se enfermaron, pero otros ya se vacunaron y eso ha agregado más o menos esto a la inmunidad de rebaño. El 70% de la población ya no es susceptible. Nos dejaría más o menos el 30% susceptibles de estos 126 millones, que podríamos decir que son, digamos, 36 millones de susceptibles. 36 millones de susceptibles. Ahora, esos 36 millones de susceptibles, en los siguientes 3 a 6 meses que va a durar este pico de la epidemia, que esperemos que ahora sí sea la última antes de pasar ya a una etapa estacional o endémica, pero yo estoy estimando que no se van a infectar los 36 millones. Vamos a estimar que se van a infectar la tercera parte, más o menos 12 millones de enfermos con alguna importancia clínica. No nos equivoquemos, esto todavía puede poner en vilo a las instituciones, porque vamos a hacer los cálculos de qué pasa con estos 12 millones de enfermos. Vamos a guardar esta cifra. En los siguientes 3 a 6 meses, todavía nos puede colapsar las instituciones. De hecho, es lo más probable, que colapse, que llene todavía hospitales y que colapse algunas instituciones. Vamos a hablar de qué pasaría sobre millón de no vacunados. Vamos a hablar sobre millón de no vacunados. Del millón de no vacunados, el 90% no van a tener un gran problema clínico. ¿Acaso un 10% van a tener un problema serio, que ya los va a llevar al hospital o los va a hacer que requieran oxígeno? Y vamos a decir que más o menos 100,000 de cada millón, estamos hablando de cada millón, van a tener necesidad de oxigenación, hospital o lo que ustedes me digan. Esto lo multiplicamos por 12, que son los 12 millones de enfermos, que estos que vemos aquí, y esto entonces vamos a tener 1.2 millones de enfermos en los siguientes 3 a 6 meses. Millones de enfermos con alguna seriedad clínica. Eso todavía puede poner en vilo algunas instituciones mexicanas. Vamos a suponer que de estos 100,000, otra vez por cada millón, el 5% van a fallecer. Ya estamos hablando de gente que tenía alguna seriedad clínica y vamos a decir que son más o menos 5,000 por cada millón. Estamos hablando de no vacunados. Por los 12 millones, esto nos daría aproximadamente 60,000 muertos todavía para esta fase de la pandemia en ese grupo. Podría alguien decir, bueno, es que han fallecido cientos de miles. Pues 60,000 todavía son muchos. Todavía nos puede poner en grave riesgo a las instituciones, a la sociedad, y nos puede causar todavía un colapso de algunas instituciones, y todavía es mucha enfermedad, mucho sufrimiento, mucha muerte.